donde pues vamos a recalcar algunas cosas. Si nosotros entendiéramos que sin Cristo no somos nada, si verdaderamente lo entendiéramos que sin Cristo no somos nada, nos preocuparíamos por buscarlo cada día más y veríamos los frutos de esa búsqueda con Él. A veces nosotros estamos padeciendo circunstancias en nuestra vida porque estamos luchando solos. Estamos luchando solos, nos sentimos, aun y cuando decimos que somos hijos de Dios, aun y cuando decimos que creemos en Cristo, que tenemos fe, estamos sufriendo. Y estamos sufriendo porque eso que estamos diciendo no llega precisamente a nuestro corazón. Ahorita cuando hacemos esta pequeña oración de que yo entiendo la palabra de Dios, de que yo la recibo, pues a veces nada más, o sea, la Biblia no es leer por leer, es meterse a entender, cada palabra tiene un mensaje, cada palabra tiene un mensaje. Y para nosotros es muy fácil leer un versículo y otro versículo y otro versículo, y ahí nos seguimos. Pero la Biblia es para leerla con cuidado. Y sufrimos porque nosotros, en lugar de poner las cosas verdaderamente en las manos de Dios, tratamos de vivir como salvajes. Como salvajes, o sea, como todo. A veces sí, Señor, yo pongo en mis manos, pero yo estoy desesperado porque necesito solución a esto, necesito recuperar esto, necesito que me atiendan en esto. No sé, por ejemplo, ahorita en estos días, si a alguien le tocó ir a una tienda de conveniencia, sobre todo el viernes, a mediodía, y veías un lugarcito o estabas esperando un lugar para meterte, pues llegaba alguien y sin pedir permiso ni nada se metía. O sea, a veces así nos comportamos. No permitimos que Dios verdaderamente participe en nuestras decisiones. No ponemos en manos de Dios lo que debemos poner para que Él siga trabajando en nuestra obra. La última canción que estábamos entonando, Ni ojo vio, dice, déjame, ¿sí? Déjame transformar. O sea, que yo me deje transformar por el Señor, a su voluntad. Y nosotros por eso a veces estamos sufriendo porque estamos luchando solos, se nos olvida que Cristo está en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros y estamos nosotros batallando. ¿Por qué? Porque aflora a veces lo que todavía no está muerto dentro de nosotros o lo que no le hemos querido entregar al Señor. A veces el orgullo, a veces es la soberbia, la arrogancia, partes de nuestro carácter que no terminamos de entregar al Señor. Y por eso estamos luchando solos, estamos batallando. Y vemos que las cosas no se resuelven, que las cosas no avanzan. ¿Por qué? Porque no terminamos de entregarle todo al Señor, de poner todo en sus manos. A veces pensamos que nuestra decisión para resolver algo es la mejor decisión. Y no tomamos en cuenta a Dios, y a lo mejor Él tiene, como la mayoría de los casos, Él tiene una respuesta mejor que la de nosotros. Y solo nos acordamos de Dios cuando verdaderamente vemos que ya no hay, el callejón está sin salida. Cuando no sabemos qué hacer. Pero el Señor nos ama tanto, que siempre está dispuesto a recibirnos. Siempre está dispuesto a recibirnos. Lo único que quiere es que nosotros pongamos nuestros ojos en Él. Que pongamos nuestros ojos en Él. Y que sepamos que Él está para recibirnos, para aconsejarnos, para exhortarnos, para darnos palabra de ánimo. O sea, el Señor para eso está, Cristo para eso está. A veces nos cuesta trabajo abrir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque pues no hay nada que nos motive a verle. El otro día decíamos, ¿estamos todos convencidos de que somos cristianos? Aquí todos estamos convencidos de que somos cristianos, ¿o no? Todos estamos convencidos, ¿sí? Todos estamos convencidos de que somos cristianos. Pero si nos ponemos a examinarnos detenidamente, a lo mejor no todos estamos convertidos. Y sí estamos convencidos, pero no estamos convertidos. ¿Sí?
Y el nuevo nacimiento fue una nueva conversión en donde Jesús explicó cuál era el motivo precisamente del nuevo nacimiento. Entonces, nosotros necesitamos no solamente leer la Biblia como un libro histórico, sino leerlo porque es lo que habla de nuestra vida y es lo que necesitamos nosotros saber para tomar estrategias, para tomar esa confianza en alguien que no nos va a dejar solos, Nosotros todos los días enfrentamos luchas, todos los días estamos enfrentando luchas de diferentes naturalezas, de diferentes condiciones, diferentes maneras. A veces cuando uno se siente más confiado en que está viviendo de acuerdo con el Señor, sucede algo. Así sucede. A veces uno piensa, no, y sí he estado conectado con el Señor y mi vida verdaderamente está transformando, yo sí me siento ahora sí como un auténtico hijo de Dios, y pasa algo que quiere movernos, que quiere desestabilizarnos. Pero nosotros debemos tener la seguridad de que no estamos solos. Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros. Estudiar la palabra de Dios es pensar. La Biblia, y perdónenme por lo que voy a decir, la Biblia no es para gente tonta. La Biblia es para estudiarla. La Biblia es para que podamos comprender. Porque nos está hablando de nuestra propia vida. Nos está hablando de lo que conviene para nuestra propia vida. No es nada más abrirla, leer y simplemente leer y leer. En sus 3 años de ministerio, aquí en la tierra, Jesús nos enseñó que la vida de un cristiano es una vida de peregrinaje. Jesús, si nosotros revisamos y estudiamos la vida de Jesús, Jesús nunca tuvo un lugar fijo donde quedarse, donde permanecer. Él andaba de un lugar a otro, dice que andaba de una orilla a la otra orilla, de una ciudad a otra ciudad, y él así se la pasaba. Él nos enseña a hacer una vida de peregrinos. Nuestra residencia en esta tierra es temporal. Nuestra residencia definitiva va a estar con el Señor. Y el Señor lo que quiere es que estemos preparados precisamente para esa segunda venida. Que no estemos perdiendo el tiempo, que no estemos malgastando nuestras energías, que no estemos malgastando nuestro talento en cosas que no glorifican a Dios. Nuestra verdadera casa no está aquí. Nuestra verdadera casa está en el cielo. Somos peregrinos y estamos caminando. Seguimos caminando. A veces nos toca movernos de una ciudad a otra, de un lugar a otro. Pero nuestro peregrinar es todos los días. Vamos avanzando en cosas que nosotros vamos descubriendo de nuestra propia vida y que vamos eliminando, que vamos corrigiendo, que vamos enderezando. ¿Para qué? Para estar listos cuando Cristo venga. Yo les he dicho que nosotros no estamos aquí para ser felices. O sea, ese no es el objetivo. El objetivo es que seamos libres. Porque cuando somos libres, verdaderamente vamos a disfrutar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Hay personas que siguen atadas, que siguen encadenadas a cosas del pasado. No pueden desechar esas cosas del pasado, que las siguen atando y no pueden ser libres. Y como no pueden ser libres, no pueden ser felices. Necesitamos ser libres primero para poder disfrutar la vida plena. Vivimos en un mundo complicado. Un mundo donde vemos cada día que hay más conflictos, hay dolor, hay tristeza, hay miseria, se cierran puertas que pensábamos que estaban abiertas, y por eso está el Evangelio. Nosotros como hijos de Dios debemos tener esa seguridad de que el Señor está con nosotros. Cristo nos enseña a través de su palabra que nosotros debemos sentirnos valiosos para Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros no vale por lo que tiene, no vale por lo que mide, no vale por lo que pesa, no vale por lo que sabe.
el valor de cada uno de nosotros está medido por la sangre de Jesús. La sangre que Él derramó por cada uno de nosotros está ahí, y eso nos demuestra el valor que tenemos para Él. Y Jesús precisamente era un peregrino. Y era un peregrino porque caminaba de un lugar a otro. ¿Y qué es lo que buscaba Jesús? ¿Qué es lo que buscaba? Te buscaba a ti, a ti, a ti, a ti, a todos y cada uno de nosotros. Jesús nos estaba buscando. Él dejó todo lo que tenía en el reino de los cielos, todo lo dejó allá, todo. Y vino a este mundo de miseria, de basura, de pecado, ¿para qué? Para buscarte a ti, y a ti, y a ti, y a mí. A eso vino. Dejó todo para venir a buscarnos a nosotros. Y nosotros vemos que le seguían multitudes, multitudes. En todas las escrituras dice que Él no andaba solo, lo seguían multitudes, multitudes de pecadores, así como éramos nosotros. ¿Por qué? Porque Él no buscaba a los santos. Él buscaba a los pecadores. Y a veces hay personas que están buscando a Dios de una manera equivocada. ¿Y por qué digo que de una manera equivocada? Porque creen más en la palabra de los hombres que en la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la verdad. Y es en lo que debemos creer. No tenemos que creer en la palabra de los hombres. O sea, no creer lo que ellos tratan de enseñarnos como la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos la Biblia a conciencia. Y nosotros hemos visto que en este mundo actual, que cada vez se vuelve más caótico, sobresalen dos actitudes. Uno, se valora la independencia más que la obediencia. Hoy es más importante ser independiente que ser obediente. Y nosotros vemos, o sea, los muchachos llegan a una edad donde lo que buscan es independencia, obedecerse a sí mismos. Cuando, yo no digo que sea malo, pero necesitan un arraigo en la palabra para saber que es una dirección de Dios la que están tomando. Y la otra actitud es que la opinión juvenil a veces es más valiosa que la sabiduría que viene con madurez. O sea, hasta cierto punto hemos dejado de valorar la madurez. Y no me refiero a las personas como Johnny, ¿verdad? Sino que se ha dejado de valorar la madurez. Hay personas jóvenes que son muy maduras. Y eso es lo que hay que valorar. Pero a veces se le hace más caso porque es más joven y trae lo nuevo que la madurez. Y también vemos, o sea, a nivel familia, cómo los hijos se rebelan hoy, que parece escapar de la disciplina. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Que empezamos a ver el reflejo también en nuestra juventud. Que las personas no necesitan aceptar la responsabilidad de sus acciones. No necesitan aceptar la responsabilidad de sus acciones. O sea, lo que hacen está bien. Sea malo, está bien. Punto. Y la otra, que permite descuidar el bien mayor, algo que va a ser de mayor beneficio por los objetivos personales. Es una actitud de egoísmo. Yo quiero esto es lo que voy a lograr y no importa lo que venga, que sea mejor para todos. Pero Jesús vino con un plan. Como les decía, la sangre que Él derramó por todos nosotros, eso nos da un gran valor. Nosotros somos valiosos. Si alguien no se siente valioso, permítame decirle que está sufriendo porque quiere, porque para Cristo somos lo más valioso. Su sangre es la que nos ha dado ese valor a nosotros. Cuando nosotros le pedimos que entre a nuestras vidas, Él nos da todo lo que se necesita para empezar a vivir en una forma
semejante a la de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también está con nosotros. Y vamos al libro de Hebreos. Y en el versículo 14, la ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aquí hay que entender hay que ver un punto importante, muy importante. Nuestra salvación es un hecho consumado. Y eso nos debe motivar, nos debe llenar de alegría. La salvación es un hecho consumado. Pero también es el inicio de un proceso continuo. No sé si me explique. La salvación es un hecho consumado, pero es el inicio de un proceso continuo. ¿Por qué? Porque por medio de la fe en Jesucristo nosotros hemos sido ya justificados. Hemos sido puestos en una relación correcta con Él. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la paz con Dios? La paz con Dios es el fruto de nuestra unidad con Cristo. ¿Por qué? Porque antes de confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador, éramos sus enemigos. No teníamos esa relación a causa de qué, de nuestro pecado. Y ahí en Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22, dice, y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Porque en la cruz Jesús nos justificó. ¿Y esto qué significa? Que nos declaró no culpables de nuestras transgresiones. Él hoy nos ha vestido en su justicia. Una justicia que a veces nosotros no podemos valorar. Ejercer, nos metemos en problemas. Pero con esas precisamente para tener una relación íntima y cercana con Él. La amistad que teníamos con Dios ha quedado completamente abolida. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y aquí nosotros vemos que en el tiempo de Pablo existía pues una tentación en donde los judíos cristianos se sentían mejores que los que eran cristianos pero no eran judíos. O los gentiles. ¿Y esto por qué? Debido a las promesas del Señor que había hecho a Israel desde el Antiguo Testamento. Pero también debido a las leyes y a los rituales que se practicaban por el judaísmo. Sin embargo, Pablo lo que hace es recordarle a todos los creyentes que delante de Dios, todos los seres humanos delante de Dios tienen la mancha del pecado. Y que todos solamente somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. Dice, y ahora, tanto judíos como gentiles han sido acercados y pueden disfrutar del compañerismo con Dios.
Por eso Cristo nos lleva a esa paz con Dios y nos lleva a esa paz con nuestros semejantes. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar y a tener esa paz con Dios. Si no aprendemos a disfrutar y tener esa paz con Dios, no la vamos a tener con nuestros semejantes. Hemos sido transferidos de las tinieblas a la luz. Pasamos de ser enemigos a ser hijos de Dios, hijos amados, y pasamos de la muerte a la vida. Y además, por el poder del Espíritu Santo, nosotros estamos siendo capacitados para ser cada vez más semejantes a Cristo, de quien hemos recibido su justicia. Ahí en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos morada del Espíritu Santo, quien nos conforma, ojo, a la imagen de Cristo, es decir, no a su apariencia, no a las fotos, no a las, ¿cómo le llaman? Estas litografías, ¿sí? Que vemos de Cristo. No nos conforma a su imagen, a su apariencia. Nos conforma a su carácter, a su carácter. El carácter de Cristo es el que se está formando dentro de nosotros, no la apariencia, el carácter. Un carácter, para empezar, dice que Él nos enseñó a ser mansos y humildes de corazón. Y a veces lo que menos somos mansos y humildes. A veces somos violentos y arrogantes. Y Él dice que seamos mansos y humildes de corazón, no violentos y arrogantes. ¿Por qué? Porque ser cada vez como Jesús, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para cada creyente. Y es el proceso continuo que estábamos diciendo, que se inicia con la salvación y que se llama santificación. Cuando nosotros somos conformados a Cristo y eso se empieza a demostrar en nuestra vida, el mundo entonces puede ser atraído hacia Él por medio de nosotros. Pero nosotros necesitamos mostrar ese carácter. Necesitamos mostrar que Cristo mora en nosotros. Muchas veces nos damos cuenta que nuestro avance en la santificación se va reconociendo. ¿Por qué? Porque las tentaciones en las cuales antes caíamos constantemente, hoy ya no nos afectan como afectaban antes. Ya no nos incitan, ya no son tan eficaces sobre nosotros. Y al no ser tan eficaces, ¿qué es lo que aflora? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se hace cada vez más evidente en la vida de nosotros. Vamos a Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Esta es una carta que Pablo le escribió a los Gálatas. Es un mensaje de Pablo. Dios le dio este mensaje a Pablo. Y Pablo así lo escribió, así lo transmitió en esta carta a los Gálatas. Cuando nosotros verdaderamente estamos unidos en Cristo, cuando sabemos que estamos siendo conformados a su carácter, cuando sabemos y sentimos que verdaderamente estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos, la responsabilidad del Espíritu aquí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si hacemos un paréntesis y nos ponemos a pensar en esto, ¿vimos amor? Pues vamos a decir que sí, porque a lo mejor le regalamos algo a mamá. Si hubo amor, regalé algo a mamá. Pero ese no es el verdadero amor. ¿Hubo gozo? Pues sí, porque la comida estuvo muy buena, estuvimos todos en familia, estuvimos ahí platicando. ¿Hubo paz? Pues sí, porque estábamos todos tranquilos, no hubo pleito. ¿Hubo paciencia? Pues no, porque tuvimos que esperar en la fila
a que pagaran, a sacar los refrescos, o fuimos a comprar lo que habíamos encargado y había fila. En todos lados había fila. Vimos que en una de las pastelerías más famosas de aquí había hasta una unifila, como en los bancos, para comprar su postrecito. Uh-huh. Hubo benignidad. Sí, si nos ponemos a ver en estos últimos días qué fruto del Espíritu estuvimos mostrando. Uh-huh. Entonces, nosotros debemos depender cada vez más de Dios, debemos depender cada vez más de Él, entender lo que Él quiere para nosotros como creyentes, que cada vez seamos conformados más a la imagen de Cristo, que cada vez mostremos más el amor de Dios, que cada vez mostremos más el gozo del Espíritu, que cada vez mostremos más la paz, la paciencia, la benignidad, todo lo que nos dice aquí la fe. Pero aquí Pablo lo primero que menciona que es el amor. Uh-huh. Y cuando nosotros verdaderamente empezamos a ser conformados, a mostrar esa conformación del carácter de Cristo, todo esto empieza a desbordarse de nuestra propia personalidad. Y cada una de estas cualidades, de este fruto, no lo podemos producir nosotros por cuenta propia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la pecaminosidad lo estropearía. Este es un fruto del Espíritu. Y solamente los que hemos recibido a Cristo, nosotros estamos en ese proceso de conversión. Nosotros, pues, dudo que uno cuando recibe a Cristo se convierta. Cuando uno se convierte, cuando uno es convertido verdaderamente, ve la Biblia como una persona que ha estado días sin comer y siente un deseo de alimentarse de la palabra. Eso es estar convertido. No ver la Biblia así como, mejor me paso por un ladito para que no me tiente. Uh-huh. O sea, el ser convertido es que uno verdaderamente pueda reflejar el amor de Cristo. Que enfrentes una situación donde independientemente tú vas a salir afectado, tienes que reflejar el amor de Cristo. Y eso es muy difícil para nosotros. Ha sido muy difícil. Cuando nosotros recibimos a Jesús, no significa que instantáneamente nosotros fuimos perfectos, ni tampoco que instantáneamente nos convertimos. Como dije yo, se consuma la salvación. Eso sí se consuma la salvación. Pero inicia un proceso continuo. Continuo quiere decir que no se va a parar con nada, no se va a detener. Es un proceso que todos los días nosotros tenemos que estar experimentando, que todos los días tenemos que estar viviendo, para que Cristo verdaderamente refleje su carácter por medio de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos, debemos tener la decisión y la voluntad. Dios lo puede hacer en nuestra vida, pero necesita que nosotros tengamos la voluntad de hacerlo. Nosotros recibimos a Cristo y fuimos salvos. Fuimos salvos, se consuma ese hecho. ¿Por qué? Porque fuimos lavados y fuimos dejados limpios. Y además estamos perdonados. Pero es el momento de empezar a dejar que eso crezca. Crecer en nuestra santificación y en nuestra pureza. ¿Sí? Ahora, para Pablo, el primer fruto fue el amor. Ahora vamos a hablar un poquito de Pedro. Pedro, el famoso Pedro, cuyo nombre significa roca, piedra. Un hombre que se cayó feo, pero se levantó de nuevo. Y es un ejemplo que tenemos en la vida de Pedro, de lo que Dios hace con sus hijos. Él fue un gran pescador, Pedro. Él recibió una triple llamada. Fue amigo de Jesús, fue discípulo y fue apóstol también. Era un hombre con muchas facetas en su carácter. Como dicen, era un hombre que brincaba mucho. Pero a través del contacto diario con Jesús, de ese contacto, esa convivencia de todos los días con Jesús, al ver y escuchar las palabras y los hechos de Jesús, su carácter se fue moldeando.
su carácter se fue fortaleciendo. Y eso es lo que Dios también quiere mostrarnos y enseñarnos a nosotros. Pedro convivió con Jesús todos los días. No le decía, nos vemos el fin de semana, nos vemos el domingo, o nos vemos en 15 días. Todos los días convivía con Jesús, todos los días. Escuchaba a Jesús, veía las obras que hacía Jesús. Nosotros podemos escuchar a Dios, a Jesús, por medio de la Escritura. Podemos ver las obras, no solamente que vienen en la Biblia, sino las obras que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Es el mayor testimonio que tenemos para dudar de que Cristo mora en nosotros, de que Cristo es poderoso y de que nosotros no debemos tener, como decíamos en la palabra de la semana, un espíritu de cobardía o de timidez. Pero nosotros necesitamos verdaderamente vivir unidos a Cristo, conformados, dejando que Él nos vaya conformando de acuerdo a lo que dice la palabra. Pedro también se convirtió en ¿qué? En un líder de los 12 apóstoles, se convirtió en el portavoz. Él era el vocero de todo lo que ocurría con los 12 apóstoles. Y también hizo una declaración que fue un fundamento de la iglesia. Cuando Jesús le preguntó, ¿y tú quién dices que soy? Tú eres el Cristo. Es un fundamento de la iglesia, la declaración de Pedro. Y él fue uno de los 3 privilegiados también, que participó en la transfiguración, que participó en la noche de agonía del Señor en el jardín, en la resurrección de la hija de Jairo. Pero también Pedro falló miserablemente a la hora de la crisis. Así como nosotros también a veces hemos fallado en horas de crisis. Él falló. Fue el único que negó a Jesús. Y sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Lo restauró. Lo restauró. Vamos a decir, lo apagó y lo reinició. Después de su resurrección. Y después de Pentecostés, Pedro fue un representante, un embajador digno de Jesús. Tan representante que él también empezó a hacer milagros. Especialmente durante el tiempo que nos habla el libro de los Hechos. Entonces, Pedro nos muestra también que para crecer nosotros, para crecer y construir nuestra vida, debemos nosotros también agregar y hacer todos nuestros esfuerzos posibles por considerar lo que él menciona en su segunda carta. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Dice, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Aquí nosotros podemos hacernos una pregunta. ¿Yo estoy madurando en mi andar con el Señor? ¿Estoy madurando en mi caminar con Cristo? ¿Estoy madurando o sigo, ahora sí que, no quisiera decir nadando de muertito, pero o sigo yo estancado, sin ir más adelante? Nosotros todos los días podemos reconocer si verdaderamente estamos con Cristo, si verdaderamente estamos madurando en esa relación con el Señor. Todos los días lo podemos estar evaluando en nuestra propia vida. Pero aquí una cosa que es importante es ver lo que dice Pedro. Pablo empieza con el amor y Pedro empieza con la fe. Entonces, 2 hombres importantes en la Biblia, 2 hombres, 2 representantes de Cristo, importantes en la Escritura, nos hablan y nos dicen el amor de Dios y la fe en Jesucristo. Es lo que llevan a nosotros a que nuestra vida verdaderamente crezca.
Y Pedro, por medio de esto, nos ofrece una manera certera y directa de saber si nuestra relación con el Señor y nuestra vida está creciendo, está profundizando y dando más y más fruto, que es como se refleja precisamente el crecimiento de la vida cristiana. Un cristiano no es más maduro porque aprenda más de la Biblia. Debiera ser, pero no siempre. No es más maduro por saber más. Un cristiano muestra su carácter por dar fruto, por dar más y más fruto. Y así como Pablo nos describe el fruto del Espíritu, aquí Pedro también nos describe cualidades que nosotros como hijos de Dios debemos aplicar para poder dar fruto. Pablo nos habla, empieza con el amor, obviamente el amor de Dios. Pedro empieza con la fe. Y si vemos la transformación de la vida de Pedro, una transformación impresionante, ¿sí? ¿Cómo llegó de ser un pescador? Pedro ya tenía antecedentes. Pedro andaba con Juan el Bautista, al igual que su hermano Andrés. Ya sabían, tenían conocimiento. Pero esa convivencia con Jesús de todos los días fue la que hizo que transformara su carácter. Y si vemos el periodo de su vida, fue una vida difícil y complicada, precisamente como decíamos, por las facetas de su carácter. Y así como cada uno de nosotros tenemos también nuestras propias facetas, podemos ver el ejemplo de lo que Dios hace en la vida de los hombres cuando verdaderamente están conectados. El ejemplo aquí es que Pedro convivió con Jesús todos los días, durante 3 años. Nosotros aquí, pues pudiéramos decir, yo acabo de cumplir 15 años de haber recibido a Jesús. Los voy a invitar a mi vals. Y yo no puedo decir, oye, 15 años, en 15 años, de 15 años, 3 años de estar viviendo con Jesús todos los días. No. O sea, podemos decir que tenemos muchos años y realmente el tiempo de estar en relación con Jesús ha sido muy poco. Pues les digo, es diferente el estar convencidos. Estamos convencidos de que somos cristianos, de que recibimos al Señor y repito, la salvación ya fue un hecho consumado. Pero la conversión tiene que continuar. Inicia ese proceso continuo de ¿qué? De estudiar más la palabra, de orar, de bautizarnos. Todo ese proceso tiene que continuar para ser verdaderamente convertidos al Señor. Convertidos. Y es cuando nuestro carácter se va madurando con dar fruto y más fruto. Pablo dice, tienes que dar amor. Fruto es el amor. La paz, la paciencia, lanza. Ese es, yo creo, uno de los más difíciles. El dominio propio, ¿no? ¿Cuántos de nosotros damos fruto con dominio propio? Yo creo que muy poquitos, o nadie, bueno, al menos yo no me considero así tan. Pero Pedro nos habla de la fe. De la fe. Pedro nos habla de la fe, no, a diferencia de Pablo. O sea, para Pedro, dice Pedro, la fe. Ok. Y a la fe, virtud. Y a la virtud, conocimiento. O sea, hay que estudiar. Y al conocimiento, el dominio propio. Tienes fe, eres virtuoso, tienes un don, lo estás haciendo, estás aprendiendo, entonces ya puedes aplicar el dominio propio. Y ya con dominio propio puedes mostrar paciencia. Y tiene sentido. Porque sin dominio propio, pues no puedes mostrar paciencia. ¿Sí ven? Sí. Y a la paciencia, piedad. Y a mostrar compasión, mostrar otra forma del carácter de Cristo. Después el amor fraternal. Perdón, afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Y dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Y la verdad también, la ociosidad es algo que termina por acabar a las personas. La ociosidad es muy mala consejera. Entonces les decía que Pedro ofrece una manera directa de saber si nuestra relación con el Señor está creciendo, se está profundizando, o
está estancada. Porque esto no es por las obras ni por los sacrificios que nosotros hagamos. Es sino por la calidad del carácter que nosotros vamos teniendo. Y según esté reflejando cada vez más, cada vez menos, o no esté reflejando la gloria de Dios en nuestra vida. Nosotros necesitamos trabajar intencionalmente, con conciencia, en el desarrollo del carácter cristiano. Necesitamos trabajar. Tenemos que desear, tenemos que perseguir intencionalmente lo que deseamos que sea nuestro carácter cristiano. No se trata de venir a la iglesia cada domingo, de sentarse, de cantar, de leer. Eso no nos va a hacer verdaderos cristianos. Eso no nos va a hacer verdaderos cristianos. Hay personas que dicen, pues yo no voy a la iglesia, y no porque vengan a la iglesia, ¿no? O sea, este es un tiempo en el que nos reunimos, como dice la Escritura, para entre todos juntos alabar a Dios, adorar a Dios, también para saludarnos y para enterarnos de los testimonios, darnos cuenta, alimentar nuestra fe por medio de lo que Cristo está haciendo en las personas, en nuestros hermanos. Pero la reunión es importante, es una de las ordenanzas. Ahí en Hebreos también habla de que como algunos tienen por costumbre dejar de congregarse. Pero no es, oye, tienes que venir a la iglesia, y son decisiones personales. Pero también hay personas que dicen, no, es que el Señor a mí me habla, y el Señor me habla a solas. No, pues sí, yo no necesito congregarme. Necesitamos mostrar la fortaleza del cuerpo de Cristo también. Todo cristiano tiene dones. Y los dones tienen que aprovecharse para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Los dones tienen que aprovecharse para la expansión del Evangelio. Entonces, una persona que no pasa a formar parte del cuerpo de Cristo es una persona que está siendo egoísta. Dice la Escritura que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, cuando nosotros hemos recibido tantas cosas de parte del Señor y no las aportamos, estamos siendo egoístas. Por eso uno tiene que convivir, uno tiene que formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el don que yo tengo? Lo tengo que aportar. No para la persona, no sé si me entiendan, no para la iglesia, es para Dios. Es para Dios. Así como alguien se preocupó por nosotros para que viniéramos a los pies de Cristo, entregarle nuestro corazón. Hay muchas personas afuera que están necesitando que alguien llegue precisamente con el plan de salvación. Y no nada más que llegue con el plan de salvación, que les dé una verdadera enseñanza, no enseñanzas a lo mejor como las que recibimos nosotros. Recibe el plan de salvación y que te vaya bien. No. Enseñar que necesitan conocer la palabra, que necesitan establecer esa relación con Cristo, que necesitan bautizarse, que necesitan estudiar la palabra. Una enseñanza sana de lo que dice la Escritura. Entonces, el venir a la iglesia, o sea, el ser cristiano es mostrar los frutos que el Señor nos da. Y este proceso de crecimiento solamente nosotros lo tenemos cuando participamos, cuando escuchamos, cuando confiamos, cuando conocemos más a Dios, porque conociendo más a Dios nosotros vamos a confiar más en Él. Una persona que no confía en Dios es porque no lo conoce. No lo conoce y por eso no confía en Dios. Confía mejor en su sabiduría, confía en lo que tiene, pero no confía en Dios porque no lo conoce. Pero que nosotros somos hijos de Dios, pues preocupémonos por conocer más a Dios. ¿Para qué? Para confiar más en Él, para verdaderamente, como decía al principio, dejar las cosas en sus manos. Dejar las cosas en sus manos y dejar que Él actúe. Y no estar luchando solos, sufriendo solos. Dios no quiere eso para nosotros, no nos está enseñando eso a nosotros. Nosotros tenemos un aliado que es Cristo.
Y Él siempre está con nosotros. Pero nosotros no volteamos, no lo tomamos en cuenta. Hay que dejar que Dios haga el trabajo en nosotros, como decía esa canción. Que el Señor haga el trabajo en nosotros. No interponer nuestros pensamientos, no interponer nuestros deseos, no interponer lo que es peor, nuestras debilidades, no interponer nuestras limitaciones. Dejar que Dios actúe en nosotros, que seamos verdaderamente conformados para que Él haga su trabajo por medio de nosotros, que Él trabaje por medio de nosotros y que eso haga la diferencia en la vida de nosotros, que verdaderamente podamos seguir dando fruto, mucho fruto, mucho fruto. Y no decir, bueno, soy un creyente porque voy a la iglesia. No, ese no es un creyente. Un creyente es el que da fruto, el que refleja el carácter de Cristo en lo que hace, el que refleja el amor de Cristo, el gozo del Espíritu, la paz, la paciencia, el dominio propio. Pero también, como dice Pedro, el que tiene fe. El que tiene fe. Cuando nosotros confiamos en Cristo para salvación, comenzamos una nueva vida. Y esa nueva vida tiene que demostrarse en el crecimiento de nuestra relación con Él. Pedro dice que el cimiento de nuestra vida es la fe. Como dice aquí en Primera de Pedro, perdón, de Pedro 1:5 al 8. El cimiento de nuestra vida es la fe. Y muchas personas no han hecho el cimiento de la fe en su vida. Muchas personas no lo hacen. La fe es solo una de esas tantas cosas que manejan, que hablan, pero que no pueden recibir, que no pueden practicar porque no tienen la relación tan fuerte con Cristo. La fe en Jesucristo es un aspecto fundamental que nos va a llevar ¿a dónde? A la eternidad. Nosotros debemos confiar en Dios. Debemos ser personas convertidas. Creer que no estamos solos en nuestras luchas, que no estamos solos en nuestras circunstancias, en nuestras confrontaciones. Cristo está con nosotros. Ya lo recibimos. Trabajemos en conocerlo más. Trabajemos y permitamos que Él siga moldeando nuestra forma de ser, que siga moldeando nuestros corazones, que nos vaya mostrando lo que impide que nosotros vayamos a un paso más adelante. Pedro vivió todos los días con Jesús, todos los días lo escuchaba, todos los días veía las obras que hacía Jesús, y eso transformó su carácter. Dios nos está diciendo en esta mañana, acerquémonos a Jesús. Él vino a buscarnos, vino a buscar a cada uno de ustedes, los vino a buscar. Él los vino a buscar. Y el valor de cada uno de nosotros es el valor que la sangre de Cristo dio en la cruz. Eso es lo que nosotros valemos para Dios, la sangre de su Hijo. Así es que vamos a buscar más a Cristo. Vamos a permitir que el Señor siga trabajando con nosotros y vamos a orar.